Hola, un gusto compartir con todos ustedes este seminario web. Bueno, nuevamente muy buenas tardes con todos. Es un gusto compartir con ustedes este pequeño espacio. Espero sea un momento de grandes experiencias y aprendizajes para todos. Voy a compartir la metodología activa, aprendizaje basado en problemas. Bueno, el objetivo de este pequeño seminario es comprender la conceptualización, las ventajas y la aplicación del aprendizaje basado en problemas, o también conocido como ABP, mediante un análisis, una reflexión y un intercambio de experiencias y aprendizajes en este espacio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar en esta tarde? En primer lugar, hablar un poquito del origen de esta metodología, ¿no? ¿Dónde se desarrolló? ¿Por qué causas? Posteriormente vamos a hacer una pequeña conceptualización. Vamos a definirlo, qué es el aprendizaje basado en problemas, algunas ventajas, algunas desventajas de esta metodología, cómo aplicarla en el aula. Creo que eso es muy importante para todos los docentes, ¿no? Algunos ejemplos prácticos, tanto en educación primaria, en básica media, superior, bachillerato. Y finalmente vamos a ver una comparación entre el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por proyectos, que muchos de ustedes ya lo habrán visto en el seminario anterior. Bueno, para hablarles un poquito del origen, ¿dónde se desarrolló esta metodología activa? Se da inicio en los años 50, 60 en la Universidad de Case Western Reserve y en la Universidad de McMaster en Canadá. Se da porque los docentes creían que es necesario generar una forma diferente de enseñar, ¿no? Una forma más práctica que se relacione con los problemas que ven en su entorno. Es así que se desarrolló en estas universidades, específicamente en las facultades de medicina. A lo largo de la historia esto se comenzó a generalizar y pues hoy en día es una metodología muy utilizada en el ámbito educativo, tanto a nivel de inicial, de básica media, superior, incluso en universidades, en carreras de ingeniería. Es una metodología que la vemos muy permanentemente. Bueno, en cuanto a las conceptualizaciones, he traído aquí algunas definiciones de algunos autores. La primera definición es de Morales y Landa, en el 2004, que nos dice que es una metodología de aprendizaje vivencial. Se basa en el principio de usar problemas para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Es importante que nosotros planteemos problemas de la vida práctica que los estudiantes que están relacionados en su día a día. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey nos menciona que es una metodología colaborativa para analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado, especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Es importante mencionar que esta metodología también la podemos trabajar de forma individual, pero es mucho más conveniente trabajarla en grupos de trabajo, pues ahí los estudiantes logran analizar, intercambiar opiniones entre compañeros. Por lo general, el aprendizaje del aprendizaje basado en problemas de forma individual lo desarrollan también en universidades. No sé si ustedes han visto muchos, cuando nos aplican un examen es a libro abierto, podemos buscar la información que queramos, entonces nosotros tenemos la posibilidad de resolver ese problema. Otra definición es de Espejo y Sarmiento en el 2017, que nos dice que es una metodología que se trabaja con base a problemáticas de la vida real, en grupos pequeños, con ayuda del docente y apoyados por la discusión. Es importante resaltar que en esta metodología el rol docente cambia, ¿no? Es un guía, un mediador de este proceso de enseñanza, mientras que el estudiante se convierte en un ente activo de su proceso de aprendizaje. Es quien busca la información, la analiza, la reflexiona con sus compañeros y su docente. Bueno, para sintetizar un poquito más y tener más claro el concepto de aprendizaje basado en problemas con los conceptos que ya vimos anteriormente, he traído este gráfico que nos permite evidenciar un poco más claro el aprendizaje basado en problemas con la metodología tradicional.
Aquí podemos ver que tenemos tres fases en la metodología tradicional. Por lo general, nosotros aquí planteamos en primer lugar lo que es la teoría. Posteriormente, luego que les damos una explicación, una clase magistral sobre algún tema concreto, lo que se procede es a realizar ejemplos ya sea en el libro de texto, por lo general, ¿no? Y al final se realiza la resolución de problemas, que en muchos casos ni siquiera llegamos a la tercera fase. Quizás nos quedamos en la segunda, la teoría y algunos ejemplos. En cambio, en el método de aprendizaje basado en problemas, tenemos 4 fases. En esta, los papeles se cambian. Aquí podemos encontrar que en la primera fase tenemos el planteamiento del problema. Nosotros llegamos, planteamos un problema práctico de la vida a nuestros estudiantes. Los estudiantes en la segunda fase identifican este problema, buscan la información necesaria para desarrollar una solución a este. Una vez que ya tienen toda esa información, ese cúmulo de información, sintetizan todo eso y van específicamente a lo que necesitan ellos resolver. Finalmente se logra resolver el problema o en algunos casos no logramos resolver este problema. Por lo general, cuando hacemos investigación, lo que se generan son nuevos planteamientos de problemas. Lo que resolvemos es una cosa ínfima del gran problema que tenemos y en el andar, en el investigar, se generan varios problemas más que nosotros podemos seguir investigando y este ciclo se va desarrollando nuevamente. Tanto planteamos el problema, identificamos y buscamos información necesaria, la sintetizamos y la resolvemos. Bueno, en cuanto a algunas ventajas de esta metodología es que le proporcionamos información a los estudiantes. Los estudiantes en esta metodología se encargan de buscar información, de analizar. Es importante que aquí el docente sepa discernir la información buena de la mala, buscar información relevante, actualizada, de fuentes confiables como artículos, revistas, libros, etcétera. En cuanto al cambio de los roles del tutor y del alumno, como ya les había mencionado, aquí los papeles se intercambian, ¿no? El docente se convierte en un guía, un mediador de este proceso, y el alumno se convierte en el actor principal, el cual está permanentemente analizando, investigando información para resolver el problema específico planteado. Existe otra ventaja, que es la satisfacción de los estudiantes. Nosotros, al plantearles un problema de la vida diaria a los estudiantes, en el andar, en el proceso, se les dificulta un poco, pero al final, cuando lo logran, sienten una satisfacción del deber hecho. También desarrollamos la creatividad, pues los estudiantes al ingeniar, buscar nuevas alternativas, nuevas formas de soluciones creativas, siempre desarrollan este proceso superior. Otra ventaja es que desarrollamos el aprendizaje significativo, pues al indagar profundamente, ya sean en libros, en imágenes, videos, el estudiante se profundiza en un tema específico y adquiere este aprendizaje que quizás le sirva para toda la vida. Otra ventaja es del aprendizaje profundo, que ya les dije que al buscar en sitios web, en libros, revistas, imágenes, videos, el estudiante siempre se está profundizando en un tema, ¿no? Y finalmente tenemos del trabajo grupal. Pues los estudiantes al resolver este problema comparten información, intercambian información, la analizan, la sintetizan y están buscando un objetivo común, que es resolver ese problema práctico. Bueno, ahora vamos a ver algunas pequeñas desventajas de esta metodología activa. Quizás se nos puede ser una desventaja el coordinar los equipos del aprendizaje basado en proyectos, porque cuando no tenemos una cultura en el aula, los estudiantes muchas veces dicen, este tal estudiante trabajó más, el otro estudiante no trabajó, y entonces ahí se comienzan a generar algunos conflictos, ¿no? También tenemos la complejidad, lo que son los big data, varios datos, inmensa cantidad de datos. Cuando el docente proporciona la información para que busque, analice y reflexione para la resolución de ese problema concreto,
quizás en ese cúmulo de información el estudiante se comience a frustrar y no lograr el objetivo, que es resolver el problema. También tenemos la falta de experiencia práctica de tanto del docente como de los estudiantes. Tenemos también que es el tiempo. Bueno, a comparación del aprendizaje basado en proyectos, este es un poco más corto. Lo podemos desarrollar en 3 sesiones, a comparación de un aprendizaje por proyectos que se lo puede realizar en una semana o incluso más, dependiendo cómo se lo planifique, ¿no? Otra desventaja es el rechazo inicial. Esto se debe a la cultura que tengamos en el aula. Como les digo, si un docente permanentemente promueve el trabajo en grupo, que los estudiantes compartan, intercambian información, analicen, creo que no existiría este rechazo inicial de los estudiantes, pero por el contrario, si tenemos una cultura de una enseñanza tradicional, en donde siempre está primando el aprendizaje individual de los estudiantes, entonces podría existir este rechazo de los estudiantes y el aula se podría convertir en un caos. Otra desventaja es la falta de coordinación entre las asignaturas. Esto es especialmente para los docentes, pues al tener varias asignaturas, varios cursos, esto va a requerir de tiempo y esto se nos va a dificultar en el proceso. Es por eso que los trámites burocráticos, los trámites de la institución, nos van a dificultar realizar o llevar a cabo esta metodología. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de aplicación del ABP. Bueno, en primer lugar tenemos la planificación de la experiencia. ¿A qué hace relación esto? Tenemos que plantear el objetivo, el tema que vamos a tratar, tenemos que identificar las destrezas, las competencias y los criterios de evaluación. Una vez que ya tenemos identificado todos esos aspectos, lo que hacemos es generar el problema y llevamos al aula, lo presentamos a ¿no? Entonces, los estudiantes investigan el problema que les presentamos, investigan qué sé de este problema, qué me hace falta saber, qué debo investigar, y a partir de esas preguntas, los estudiantes comienzan a buscar e indagar información. En este paso, es importante que el docente sepa proporcionar una información de curación de datos, ¿no? Es decir, que sea ya contrastada, verificada. No vamos a permitir que los estudiantes vayan a sitios web que no sean de una información rigurosa. Siempre tiene que ser actualizada y contrastada, ¿no? Este paso es muy importante. El cuarto, ¿no? Siempre hacer una curación de contenidos por parte del docente. En el paso quinto tenemos la definición del problema. En este paso el estudiante ya va a plantear hipótesis, va a decir qué necesito resolver específicamente. En el paso 2 nosotros le planteamos un problema muy general, pero a partir de la investigación, la búsqueda de información, en el paso 5 ya define lo que verdaderamente va a resolver de ese problema. Y aquí en el paso sexto, el estudiante propone la solución a este problema. En grupos de trabajo los estudiantes discuten, analizan información y generan una solución acorde a lo que el docente haya planteado. En el último paso, en el séptimo, tenemos la evaluación y autoevaluación. Es importante que el docente lleve aquí una rúbrica de evaluación de los criterios que va a evaluar del problema. Yo qué sé, si el estudiante identificó bien el problema planteado, hizo una búsqueda de información en fuentes relevantes, en fuentes rigurosas y sean actualizadas, definió el problema y la solución estuvo acorde a lo que se planteó o lo que se buscaba que el estudiante desarrolle. También podemos plantear la autoevaluación para que entre compañeros ellos se autoevalúen, generen quién trabajó más, quién no. Entonces el docente genere una calificación mucho más acorde al rendimiento de cada uno. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del aprendizaje basado en problemas que podemos aplicar. Para educación primaria, un ejemplo quizás puede ser plantearles realizar una compra familiar, proponerles que vayan y realicen una compra de productos de primera necesidad, que sean nutritivos, pero gastando el mínimo de presupuesto posible.
Quizás los estudiantes de aquí planteen varias habilidades, varias destrezas, la suma, aprendan a conocer los nutrientes de cada alimento, aprendan a sintetizar toda esa información en cuanto a la compra o aspectos básicos como la suma, la resta, o la multiplicación, la división. Posteriormente tenemos un problema para educación secundaria obligatoria. Aquí se les propone resolver, yo qué sé, una plaga de insectos en un área específico, en un cantón, en una parroquia hay una plaga de insectos que se está matando a la gente, por ejemplo. Entonces los estudiantes al plantear ese problema tendrán que resolver o plantearse preguntas de cuáles son las causas, qué consecuencias está produciendo y cómo puedo resolverlo. Entonces quizás pueden plantear en una página posibles soluciones a este problema. En el tercer ejemplo hemos traído uno para bachillerato, que quizás le podemos plantear a los estudiantes un plan de evacuación para un centro de atención primaria. Quizás en el problema les podemos decir que el plan de evacuación de la institución no sirve. En un sismo los estudiantes se golpearon, se cayeron, las puertas de emergencia se cerraron. Entonces les podemos proponer que ellos armen un nuevo plan con nuevas ideas que generen o mitiguen estos problemas generados en el que ya nosotros hemos dado. Y finalmente tenemos en el cuarto, resolver un problema en un escenario hipotético, perdón. Esto es para grados de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, plantearles un incendio en una planta de una compañía eléctrica. Ellos con sus conocimientos técnicos sabrán plantear una solución acorde a las necesidades de esta problemática. Entonces, como podemos ver, todos estos problemas tratan de que sean más acordes a nuestro contexto, a nuestra vida real, para que sean significativos. No podemos plantearles un problema alejado a la realidad, puesto que los estudiantes no les interesaría resolverlo, se desinteresarían y a la final la estrategia, la metodología no funcionaría. Es por ello que esto siempre tiene que ser contextualizado. Eso es muy importante a tener en cuenta. Y bueno, aquí he traído algunas comparativas en cuanto al aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, que ya algunos docentes ya lo vieron en el seminario anterior. ¿Cuáles son las diferencias principales? En el aprendizaje basado en problemas, como ya vimos anteriormente, comenzamos planteándoles el problema específico de la vida, de la vida diaria, ¿no? En cuanto al aprendizaje por proyectos, comenzamos presentándolo cuál va a ser el producto final que ellos nos tienen que elaborar o nos tienen que entregar. Otro, el problema puede estar estructurado de forma de estudio de caso. Aquí, como les digo, tiene que ser contextualizado, los podemos plantear un problema de una persona específica, de un pueblo específico. En cambio, el aprendizaje por proyectos, el producto final surge de una necesidad de resolver uno o más problemas. Es mucho más generalista y mucho más integral este. Adquiere o aplican conocimientos relacionados con una asignatura o área. Aquí el aprendizaje es mucho más específico, ¿no? Ya puede ser un problema específico de un contenido de ciencias naturales, de estudios sociales o de matemáticas. En cambio, en el aprendizaje por proyectos, adquieren o aplican conocimientos relacionados con varias asignaturas o áreas. Es mucho más integral, mucho más interdisciplinar. Aquí podemos integrar aprendizajes de ciencias, de mate, de química, de biología, al elaborar un proyecto grande. Depende cómo nosotros lo planteemos. En el aprendizaje basado por problemas tenemos un menor tiempo de realización y en el aprendizaje por proyectos un mayor tiempo. Por lo general, un aprendizaje por problemas lo podríamos desarrollar en 3 sesiones y un aprendizaje por proyectos, dependiendo del proyecto, si es muy largo, 2 semanas o incluso más. Y finalmente tenemos la otra característica en la que difieren, en la que
en el aprendizaje por problemas solucionan un problema específico y aquí en el aprendizaje por proyectos presentan un producto final. Vamos a ver algunas características compartidas ahora que estas dos metodologías tienen, tanto el aprendizaje basado en problemas como el aprendizaje por proyectos. Unas similitudes que estos tienen es que en los dos se ponen marchas de habilidades del pensamiento de orden superior. Es decir, en los dos les motivamos al estudiante a que analice, a que reflexione, a que indague y a que sea crítico con lo que encuentra. Otra característica es que en los dos contextualizamos el contenido y el alumno aprende la relación de este con la vida. Ya les dije anteriormente que siempre el problema lo vamos a contextualizar tanto en el aprendizaje por proyectos como en el aprendizaje basado en problemas. En los dos tienen que ser muy contextualizados, muy específicos, de acorde a al lugar donde estamos desarrollando nuestra práctica educativa. Los alumnos ponen en marcha el proceso de investigación. En los dos los estudiantes indagan información, buscan alternativas de solución, generan nuevas ideas más creativas y más significativas para ellos. En estas dos metodologías ellos debaten, comparten, discuten, comparan, corrigen. Este intercambio de información para ellos es muy significativo porque unos aprenden de otros y ese es el aprendizaje más gratificante que los estudiantes se pueden llevar. Y finalmente tenemos que la participación de los alumnos en su proceso de evaluación les permite adquirir capacidades críticas y de reflexión. Un poco similar a lo que ya les dije, ¿no? Al desarrollo de habilidades de orden superior. También en el proceso de evaluación ellos ven en qué fallaron, en qué pueden mejorar para posteriores trabajos. Y finalmente, algunas conclusiones a las que podemos llegar en cuanto al aprendizaje basado en problemas es que reduce los niveles de aprendizaje de los contenidos. Aquí no quiero que se malinterprete de que los estudiantes no aprenden contenidos, sino es que se cambian la forma en que aprenden, ¿no? Aquí ellos analizan, interpretan, reflexionan el contenido, no lo memorizan, ¿no? Otra conclusión es que esta metodología incrementa la retención de contenidos al ser significativo, al ser contextualizado. Quizás el aprendizaje le va a durar mucho más tiempo, lo va a recordar en su práctica, en su vida diaria y quizás lo ponga en práctica nuevamente. Activa los conocimientos previos. Al plantearlos, como ya vimos en el aprendizaje por problemas, ellos ven qué saben, qué les falta investigar, qué les falta aprender para resolver un problema específico. Tenemos la retroalimentación correctiva sobre las soluciones dadas. Aquí este es el trabajo del docente, muy importante, porque una vez que el estudiante presenta la solución del problema, el docente hace un análisis crítico con los demás compañeros, le hace cuestionamientos del por qué, para qué hizo esta resolución y por qué no esta. Entonces, ese feedback es muy importante. Se mejoran las destrezas de estudio independiente. Los estudiantes comienzan a realizar las habilidades de autoaprendizaje, a investigar, a discernir información que encuentran en internet. Todas esas habilidades que hoy en día son muy importantes, ¿no? Y finalmente tenemos que tienen el desarrollo del razonamiento crítico, la interacción social y la metacognición. Bueno, eso ha sido en cuanto a las conclusiones del aprendizaje basado en problemas. Como un slide final les traje una pequeña frase de que nada es un error, todo es un aprendizaje. Permanentemente nosotros estamos aprendiendo y no debemos tener miedo a equivocarnos o a preguntar, ¿no? Porque de esas experiencias son las más gratificantes y las que nos llevamos los mejores aprendizajes. Muchas gracias. Entonces, no sé, abrimos la ronda de preguntas. Estoy atento a sus preguntas. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo que debe durar un proyecto? Un aprendizaje basado en proyectos. Como ya les mencioné anteriormente, eso depende cómo lo planteemos, ¿no? Hay proyectos que duran entre una semana o incluso pueden durar un mes, mes y medio. Eso depende cómo lo plantee el docente, ¿no? Gracias. Buenas tardes.
estimada Joana, la escuchamos. Mi pregunta es, ¿el aprendizaje basado en problemas se puede aplicar a niños de primer año? Sí, efectivamente, como ya les había mostrado, el aprendizaje basado en problemas es una metodología que podemos aplicar en todos los niveles, tanto en primaria, en inicial, en media, en superior, incluso en educación superior, en ingeniería, en todas las carreras. Como ya les mencioné, esta metodología se inició en la Facultad de Medicina de Universidades de Western, en Canadá. Entonces, esta metodología sí es aplicable a todos los niveles, pero es importante que el docente sepa seleccionar el contenido, el nivel y adaptarlo a esas necesidades. Siempre este problema tiene que ser contextualizado a su entorno, a lo que él vive día a día. Continuamos con otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya les había mencionado, les voy a colocar nuevamente las principales diferencias. Como ya les dije, en el uno empezamos planteando lo que es el problema. En el otro, lo que comenzamos es planteándonos el producto que ellos nos van a entregar al final de la elaboración. En el aprendizaje por problemas lo estructuramos en forma específica, en forma de estudio de caso. En cambio, en el aprendizaje por proyectos surge de la necesidad de resolver varios problemas a la vez. Es mucho más integral, ¿no? También otra diferencia entre estas metodologías es que se adquieren o se aplican conocimientos relacionados a una asignatura o área. En cambio, el aprendizaje por proyectos abarca varias asignaturas, ya sea ciencias sociales, química, biología, como ya les había mencionado. En el aprendizaje por problemas tiene mucho menor tiempo de realización, en el otro tiene mayor tiempo. En el uno solucionamos un problema y en el otro presentamos un producto final. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿En matemáticas se puede aplicar el aprendizaje basado en problemas? Por ejemplo, si tienen que ver algo de factorización o ese tipo de temas que tienen que tratarlo, ¿cómo se podría aplicar con el aprendizaje basado en problemas? Por supuesto, el aprendizaje basado en problemas incluso se adapta mucho más a lo que son las matemáticas. Los pasos para aplicar un problema en las asignaturas son estos, casi los cambios son mínimos, pero por lo general estos son los pasos que debemos nosotros cumplir. En primer lugar, como ya les dije, planificamos el problema, vemos el contenido que vamos a dar, la destreza, el criterio, luego elaboramos el problema, en este caso sería un problema específico de matemáticas, pero no vamos a ir y elaborarle, darle el ejercicio ya hecho solo para que lo resuelva, sino hay que plantearlo en forma de problema, decirle en esta ciudad existen tantos autos, cuál sería, yo que sé, el algoritmo de tal cuestión. Bueno, eso ya dependería de los docentes que ya son especialistas en esta asignatura, ¿no? Luego que ya planteamos el problema de forma redactada, los estudiantes se encargan de leerlo, analizarlo, de ver qué información tienen, qué información les falta sobre eso, buscan información que les falta o no la tienen, y al final definen el problema que van a resolver específicamente, ya sea de factorización. Luego proponen la solución, en este caso sería resolver el problema de alguna manera creativa, y al final se genera la evaluación y la autoevaluación, tanto del docente como entre compañeros. Para el desarrollo de esta metodología, lo podemos incluso desarrollar hoy en día con herramientas tecnológicas, ya sean por chats, por foros, buscando información en sitios web. Las alternativas en cuanto a las herramientas metodológicas o tecnológicas, perdón, son muy variadas, ¿no? No sé si habría respondido a la pregunta, si tienen otra inquietud sobre ese tema. Por favor, me ayuda indicando qué tipo de trabajo se aplicaría en aprendizaje basado en problemas, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo o solo trabajo grupal. ¿Qué tipo de trabajo se utilizaría? El que se utilice en el aprendizaje basado en problemas desde el trabajo colaborativo,
¿Por qué? Porque todos los estudiantes o los miembros del grupo comienzan a aportar desde sus experiencias, ¿no? Ellos también analizan su propia información y ellos dicen, yo creo que este problema se soluciona de tal forma. El otro estudiante dice, yo creo de esta forma. Y la riqueza de esta metodología es que ese diálogo, ese intercambio de experiencias, ayuda a juntar esfuerzos y a dar una solución, una única solución. Es por eso que esta metodología también es importante porque nos prepara para la vida diaria, ¿no? En la vida diaria permanentemente estamos en resolución de problemas, estamos relacionándonos con otros colegas, aunque no estemos de acuerdo con algo que plantean, es importante respetar ese punto de vista y a la final llegar a un consenso. Mi consulta es cómo se puede trabajar el aprendizaje basado en proyectos con niños con diferentes capacidades diferentes. Por ejemplo, en mi aula hay un niño que tiene lo que es el autismo y un niño con síndrome de Down. Es una escuela, digámoslo así, normal, pero hay estos dos niños ingresados en la institución. ¿Cómo trabajar de esta manera con estos dos tipos de estudiantes? En la metodología de aprendizaje basado ¿en problemas o en proyectos, me dijo? En proyectos. Bueno, en cuanto a la metodología de aprendizaje basado en proyectos, lo que sería es desarrollar un proyecto e integrarlos a estos estudiantes en un grupo de alumnos que, entre comillas, sean normales, ¿no? O la otra alternativa es generar o desarrollar una planificación para un proyecto específicamente para estos estudiantes. Soy consciente que las necesidades educativas especiales es un tema muy complejo de abordar, ¿no? La teoría que nos plantean suena muy bonito, de integración, todos los estudiantes, pero a la final en la práctica, porque incluso yo lo he vivido, es realmente complejo. Entonces, la recomendación para plantear tanto el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por problemas, es realizar adaptaciones específicas a estos estudiantes para que puedan resolver acorde a sus capacidades. Desde mi experiencia también yo tuve un estudiante con una necesidad educativa. La estudiante tenía un desarrollo cognitivo de 5º grado, pero se encontraba en décimo curso. Entonces era muy complejo, ¿no? Claro que se intentaba integrar a los demás grupos de estudiantes, pero los demás estudiantes tampoco eran como que la ayudaban. Entonces es muy difícil. Con ella, en lo personal, yo trabajaba de forma diferenciada, haciendo planificaciones diferentes para ella. Aunque se vea duro, se vea diferente, pero es así, ¿no? No sé si alguien puede aportar desde su experiencia en este tema, que la verdad es muy, 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 muy complejo. ¿Qué herramientas tecnológicas son las más como importantes en este tiempo para poder realizar esta metodología basada en problemas? Bueno, las herramientas son infinitas, como ya les había mencionado. Lo que podemos utilizar nosotros para la curación o proporcionar información son sitios web, artículos, revistas, infografías, y los estudiantes a partir de ello lo que pueden hacer es plantearlos nosotros un problema por Google Drive, que es una herramienta en la que podemos trabajar de forma compartida con los demás estudiantes. Entonces ellos se podrían reunir por Zoom, analizar, leer el problema, decir a mí me pareció de esta forma, yo creo que es de resolver el problema de esta manera, y a partir de ello comenzar a redactar la solución en esta herramienta como OneDrive o Google Drive. Entonces, como les digo, las herramientas son muy variadas. Nosotros podemos utilizar videos, sitios web, wikis, foros, incluso las redes sociales. Son herramientas muy potentes que incluso los estudiantes las están utilizando día a día permanentemente. Muchas gracias. Me preguntan si le puede dar un ejemplo para educación inicial. Para educación inicial. Bueno, el que les planteé era para educación primaria. Bueno, no soy especialista en educación inicial, pero ahí según se trabajan con habilidades concretas. No estoy muy al tanto de eso, pero yo creo que podríamos
plantear un problema a través de contarles una historia, a través de storytelling, lo que se dice, ¿no? El docente va, les cuenta un pequeño problema relacionado a su desarrollo, ¿no? No sé si sean los colores, si estén aprendiendo las frutas, las verduras. Entonces, plantearles un problema como un cuento o una historia, y a partir de ello nosotros plantearles un video en el que les proporcionemos información a los niños que puedan reflexionar un poco de cuál sería la solución acorde al problema que le hemos planteado, ¿no? Eso es un problema que se me ocurre para educación inicial. No soy especialista en eso, pero creo que es importante ser muy prácticos con ellos y a partir de, y ser muy dinámicos, contarles historias, mostrarles videos y a partir de ello solucionar el problema. ¿Y un ejemplo para preparatoria? De la misma forma que la anterior, plantearles un problema en forma de storytelling, contarles la historia a los niños que les encantan los cuentos, ¿no? Mostrarles, proyectarles el video, un audio de las soluciones que ellos podrían elegir y a partir de ello solucionar ese problema. Creo que es la forma más práctica y la más fácil que a los niños les interesaría, porque en muchas ocasiones ellos se distraen fácilmente. Sí, con respecto a lo que una compañera preguntó hace un rato sobre qué hacer con un chico en el aula que tiene autismo. Digo chico porque por lo general son varones. Ellos se mueven por lo general por intereses propios, lo que más les gusta o lo que más les agrada hacer. La mayoría les gusta el dibujo, en diferentes fases y formas, les gusta también las matemáticas, les gusta la naturaleza, entonces es como que descubrir qué potencialidad tiene esa persona, vuelvo a repetir, en su mayoría son varones, para de ahí sacar provecho y poder captar la atención del niño o niña y trabajar hacia las otras materias. Primero trabajando con lo que más le gusta y de ahí agregando otros contenidos para que no lo sienta como un fastidio, porque ellos realmente sí se fastidian cuando no entienden algo. Eso ha funcionado en mi caso personal. Y tratar también de ser o decir mediante órdenes prácticas y directas. Entonces ellos así comprenden un poquito mejor y no se evaden mucho de la realidad. Gracias. Claro, las variedades y la diversidad es muy grande, ¿no? Quizás en unos estudiantes funcione eso, quizás en otros no, pero la cuestión es ir probando, ¿no? Ir experimentando estas metodologías y si nos funciona, pues perfecto, lo compartimos hacia los demás docentes, compañeros. Muchísimas gracias por su aporte. Lo que yo entiendo es que quiere anexar los dos proyectos basados en aprendizaje y en problemas en una misma investigación. Aprendizajes. Como diferenciar las dos cosas en un mismo proyecto. Claro, se puede integrarlos, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, les voy a repetir las características que comparten estas dos metodologías. Por ejemplo, no sé si todavía mira mi pantalla. Sí. Si utilizamos estas dos metodologías, nosotros ponemos habilidades del pensamiento superior, estamos desarrollando el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el análisis de información, los estudiantes aprenden a contextualizar el contenido, lo relacionan con la vida diaria, tanto en el aprendizaje por proyectos como en el aprendizaje por problemas. Desarrollamos su capacidad de investigación, de análisis, de búsqueda de información, de curación de este contenido. Promovemos en las dos metodologías del debate, la discusión, que compartan, que corrijan. Y también otra característica de estas dos metodologías es que en su proceso de evaluación nosotros podemos realizar un feedback y los estudiantes se hacen un autoanálisis de en qué pueden mejorar, en qué han fallado para posteriores trabajos. De saludos de Guatemala. Mi saludo cordial para todos. Mi pregunta es, Un gusto. ¿cómo puedo trabajar este aprendizaje con un niño que tiene problemas de lateralidad? Gracias. En este caso,
como yo les digo, hay que contextualizar y hacer adaptaciones curriculares, plantear un problema que se presente en su diario vivir y sea muy significativo para este niño o este estudiante. A partir de ello, buscar alternativas de cómo plantearle el problema. Si se le dificulta la lectura, contarle, explicarle de forma narrada, en forma de audio, y posteriormente para el análisis de la información podemos utilizar imágenes, videos. Creo que ahí dependería de cómo sea su desarrollo cognitivo de este estudiante. Y a la final, pues que nos plantee una solución acorde a la información proporcionada. Bueno, aquí me hacen una pregunta. Me dice, mi inquietud es cómo activar la curiosidad, la opinión crítica en los niños porque no están acostumbrados, que se refiere a la escuela fiscal. ¿Cómo puede empezar a activar esa curiosidad con los niños? La curiosidad, a partir del aprendizaje por problemas, es muy interesante porque nosotros planteamos la curiosidad, el interés por investigar, por buscar información, planteándoles un problema contextualizado que ellos se enfrenten en su día a día. Cuando planteamos algo que a los estudiantes les interesa o de verdadmente les llama la atención, entonces los estudiantes logran generar esa curiosidad de buscar, de investigar, de analizar información. Creo que es muy importante plantear muy bien el problema y en esto el docente es clave, ¿no? Conocer a sus estudiantes, qué les gusta, qué les disgusta y a partir de ello nosotros desarrollar o plantear este tipo de problemas a estos estudiantes. ¿Cómo está? Les saluda desde provincia de Cañar, Ecuador. Un gusto, Mi pregunta Cañar. es, Perfecto. ajá, mi pregunta es, ¿qué tipo de técnicas o instrumentos de evaluación se podría aplicar para los estudiantes de nivel básico los aprendizajes basados en problemas? Y otra de las preguntas sería, ¿qué materiales concretos nos recomienda para aplicar para el aprendizaje basado en problemas? Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué técnica e instrumento podemos aplicar? Lo más conveniente sería aplicar la técnica de la observación a los estudiantes que son más pequeños, ¿no? Y a los estudiantes ya con más edad podemos plantearles la técnica, un cuestionario con un instrumento como la rúbrica. Pero específicamente para los niños de primaria, lo que podemos plantear es la observación, ¿no? Con una lista, con un instrumento o la lista de cotejo, que es donde vamos viendo el desempeño, si se desenvuelve bien, si trabaja, no lo hace. Entonces, a través de la observación es clave para estos niños. Y ya para los niveles superiores podemos plantear lo que es un cuestionario o una rúbrica. Creo que me dijo qué materiales concretos utiliza para el aprendizaje basado en problemas, ¿no? En problemas, exacto. Materiales concretos, creo que no podríamos utilizar tanto en esta metodología porque aquí lo que buscamos es el análisis de los estudiantes. Planteamos el problema de forma oral o de forma escrita. Los estudiantes analizan una información que nosotros le proporcionamos, ya sea de forma virtual o de forma física. Entonces, un material concreto específico no sabría decirle. Quizás un material que podemos utilizar es para plantear o desarrollar, escribir el problema a partir de eso. Pero para resolver, no. Muy buenas tardes. Yo tengo un estudiante que está en 10º año, más o menos la edad de él es de 21 años, tiene síndrome de Down. Él solo me reconoce objetos, no habla. Entonces nos es bastante difícil lograr la comunicación con él, pero al menos reconoce los objetos. ¿Cuál es la forma que ustedes nos aconsejan para poder trabajar con él, logrando una mejor interacción con él? Gracias. Con un estudiante de 21 años que solo reconoce objetos, de verdad es... Sí. Una situación sumamente compleja.
Lo que yo le podría recomendar para trabajar con estos estudiantes es desarrollar o trabajar con materiales más concretos, ¿no? Darles, enseñarles de acuerdo a sus habilidades, a sus capacidades, enseñarles lo que ellos necesitan. No sé en qué nivel de destreza o qué esté aprendiendo él, entonces plantearles problemas, ejercicios acorde a su edad. En este caso del aprendizaje basado en problemas, sería plantearle, yo qué sé, un problema relacionado a reconocer objetos con materiales concretos. Creo que es la única forma que se me ocurre que le podríamos ayudar a este estudiante. Pero la verdad es sumamente complejo este tema de necesidades educativas especiales, ¿no? Tampoco soy un especialista en esto, pero son ideas que quizás se me vienen y nosotros podemos ayudar a los estudiantes. Creo que el rol del docente es ser creativo para ayudarles a ellos. Sí, buenas tardes con Buenas todos. tardes. Yo quería un poco acotar a la información que lo hicieron en antes, cómo Ya. trabajar con un niño con síndrome de Down. Entonces sí sería muy importante en desarrollar las habilidades comunicativas, a desarrollar las habilidades interpersonales, más que aprendizajes, porque ellos se supone que estamos educándoles para la vida, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy importante más bien desarrollar las habilidades de trabajo en grupo, porque ellos, al menos si dice que ese estudiante ya tiene 21 años, entonces es muy importante ya prepararle para la vida laboral, para la inclusión en el campo laboral, ¿no? Entonces, por eso yo considero muy importante que se desarrolle más bien estas tres habilidades de trabajo en grupo, habilidades comunicativas y desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en el trabajo, no para que él pueda desarrollar más bien en campo, como decía el compañero, con cosas prácticas. Eso es mi contribución más en relación a la pregunta que hacía la compañera. Pati se pregunta, No, ¿el no, aprendizaje basado en retos es lo mismo que el aprendizaje basado en problemas o son diferentes? No, son diferentes. El aprendizaje basado en retos más está relacionado con la ludificación o gamificación. No sé si hayan escuchado esos términos, que básicamente es plantearles una actividad en donde los estudiantes tienen que resolver una determinada actividad como en forma de juego, y eso para el estudiante es motivador, se vuelve un reto, ¿no? En cambio, el aprendizaje por problemas, le proporcionamos un tipo de problema específico, pero para que lo resuelva a través de un análisis, de una síntesis de información específica. Entonces, no es lo mismo el aprendizaje basado por problemas que el aprendizaje por retos. El reto yo lo relaciono, como ya le digo, con la gamificación o ludificación. Me preguntan, ¿cuál método es más recomendable, basado en proyectos o basado en problemas para primer año? Depende de los estudiantes. Yo creo que ninguna metodología es buena o mala. Las dos son adaptables, aplicables a una situación específica. Fácilmente podríamos aplicar un aprendizaje por proyectos a niños de primer grado como un aprendizaje por problemas. La iniciativa del docente cuenta mucho, saber cuál es su nivel de desarrollo, qué necesitan, qué contenido van a desarrollar. Entonces, a partir de ello, usar la creatividad, utilizar un pequeño proyecto o plantearles un pequeño problema o incluso los dos. Creo que el docente es clave en este sentido, ¿no? Y para mí las dos metodologías funcionan muy bien. Otra pregunta me dice, ¿en qué se basa el precepto de plantear la necesidad de que el aprendizaje basado en problemas tenga un enfoque holístico? El aprendizaje basado en problemas no es holístico. Lo que es holístico, integral, interdisciplinar, es el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en problemas se lo desarrolla en una asignatura con un problema concreto. En cambio, el aprendizaje por proyectos, ese sí lo desarrollamos con varias asignaturas, abarcando varios temas. Entonces, quizás no sé si me escuchó mal, pero creo que se confundió con el aprendizaje por proyectos,
que dije que es multidisciplinar, es holístico, que integra muchas disciplinas. Ítalo Chicaiza tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Felicitaciones a Ilan por todo el trabajo que viene haciendo. También a Edwin. Edwin es un docente con el que hemos estado compartiendo en la Amazonía también el proceso de formación justamente a docentes. Algunas acotaciones al tema muy importante que ha hecho Edwin, nada más para poder justamente ver que el aprendizaje es un proceso, ¿no? Lo que habíamos dicho al inicio de estos temas. El aprendizaje siempre va a ser un proceso y como lo ratificamos, pues es un proceso complejo. Lo vimos ya en el viernes también cuando hablábamos de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que se puede hacer desde una clase hasta un mes, 2 meses, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, como ya Edwin nos ha dicho, pues es algo más puntual. Planteaban algunas inquietudes sobre la lateralidad, sobre el tema de necesidades educativas especiales, relacionadas a alguna discapacidad. Algo he trabajado en el tema ya con Ilan y desde la experiencia también lo que puedo manifestarles es que justamente mucho depende también de la curiosidad del docente. ¿Cómo investigamos? Sabemos que desde la ley, desde el aporte de la neurociencia, pues cada ser humano tiene un ciclo, unas etapas de desarrollo, ¿no? Muy particulares. En el caso de necesidades educativas especiales asociadas a alguna discapacidad, pues alguna compañera lo manifestó claramente. Hay que conocer cuáles son sus gustos, ¿no? Cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus preferencias. Eso es súper importante. Alguna compañera manifestó ya ese tema. Independientemente de la discapacidad que tenga un niño o una persona, es un ser humano que ha venido desarrollándose en un contexto. Y de acuerdo a ese contexto en el que se desenvuelve, pues va a tener sus gustos, sus preferencias, y eso como docentes debemos conocerlo. En el grado 1, pues ya siempre se ha dicho que solamente se reforma la estructura. En el grado 2 se ha dicho que se cambia, se modifica la metodología. Y en el grado 3 se cambia prácticamente todo, ¿no? Objetivo, metodología y todo lo demás. Independientemente de que es un proceso complejo, es clave la curiosidad del docente, la investigación del docente y la cercanía del docente con este estudiante o con estos estudiantes. Es gratificante ver a docentes que trabajan en escuelas especializadas y justamente esa afinidad, ese afecto que perciben los niños, pues se nota. La energía que tiene el docente, que tiene la docente. Y cómo se va generando esa energía o cómo el docente es desde su parte pues emocional, su parte ética y su investigación sobre los temas que va a desarrollar. Eso es muy importante. Alguien también manifestaba sobre la lateralidad. Igual, es un proceso. Como docentes que estamos investigando, vemos que justamente la lateralidad, 4 o 5 años. Bueno, los niños van a inicial, ¿verdad? Antes de inicial. Ahora todo el trabajo que se hace a través del MIES, ¿verdad? Todo este trabajo lúdico, este trabajo, digamos, de estimulación, ayuda a desarrollar, a consolidar la lateralidad. 4 o 5 años, muchos investigadores dicen que hasta los 7 años, ¿verdad? Y hoy se habla de lateralidad cruzada, lateralidad mixta, pero gracias justamente a la ciencia sabemos que nosotros no elegimos ser zurdos o izquierdos, ¿verdad? Es nuestro cerebro. Genéticamente dicen que un 10%, si el papá es zurdo, pues tal vez un 10% es probable que el hijo sea zurdo, dicen, ¿no? Las investigaciones. Bueno, hay muchos temas justamente que se están investigando. Lo cierto es que tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad. Animarles, queridos docentes de la Amazonía, del Ecuador, de Centroamérica, del mundo, que están unidos aquí a través de Ilan. Se van a seguir desarrollando estos temas. Mañana veremos lo que es aprendizaje basado en investigación. Y el miércoles, pues, lo que es aprendizajes significativos. Y tenemos más temas interesantes. Eso nada más, un gusto compartir con ustedes y qué alegría escuchar a docentes que están investigando, a docentes que desde sus prácticas también van haciendo los aportes para juntos ir aprendiendo. Muchas gracias a Edwin, muchas gracias a Ilan y queridos docentes, pues un gusto compartir con ustedes. Listo. Muchísimas gracias, Ítalo. Gracias por su aporte, por aclararnos algunas dudas sobre lo que es las necesidades educativas especiales. Y a Ilan, muchas gracias por la oportunidad, por permitirme compartir estos pequeños datos sobre el aprendizaje basado en problemas a los docentes.
Y también felicitarlos a todos, ¿no? Por esta iniciativa, por cada día aprender para desarrollar sobre todo buenos, excelentes aprendizajes de nuestros estudiantes. Es importante que toda la teoría que se le da no se quede ahí, ¿no? Sino vayamos a nuestras aulas, la pongamos en práctica, experimentemos con ella y pues si nos funciona, pues esa información, esa experiencia, compartámosla con otros docentes para ayudar de esta manera a mejorar la práctica educativa. Nuevamente, muchas gracias y espero estar pronto con ustedes.